Bien, estoy con el doctor Jesús González de Miguel. Él pues es profesor del Instituto VERT y de otras instituciones. Doctor, primero quisiera conocer su visión y sus impresiones acerca del proyecto del Instituto VERT. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, es un proyecto que lleva ya bastantes años funcionando y la verdad es que estoy encantado de estar unido a este proyecto, ¿no? Porque me parece que cada vez, además a medida que vamos viendo en qué va deparando el mundo, el proyecto de los derechos humanos, además esta visión, como se dice, sofisticada de los derechos humanos, yo creo que es absolutamente esencial y cada vez más. ¿Por qué en el terreno, este programa en el que estamos participando, derechos humanos en el terreno? ¿Cuál es la visión? Bueno, buena pregunta. En el terreno porque no estamos en cualquier sitio, estamos en el centro de Europa occidental, en la frontera Francia-Alemania y en un sitio por el que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, pues ha habido muchos enfrentamientos, ha habido dos guerras, muchos muertos, tremendo, ¿no? Entonces es una buena idea estar en el sitio que a la vez es un lugar histórico, de enfrentamientos históricos, no solo en el siglo XIX también la guerra franco-alemana, sino también porque es un lugar de reencuentro a través de la Comunidad Europea, ¿no? Con sus instituciones en Luxemburgo, Bruselas, Estrasburgo. Es un buen sitio, un buen lugar, sí. Ahora estamos justo en esta entrevista en la Academia Europea de Otzenhausen. Y Otzenhausen, aunque es un lugar retirado y quizás no conocido de Alemania, tiene una importancia histórica también. ¿Nos puede platicar? Sí, Sennhausen es un pueblecito muy pequeño en Alemania, muy cerca de Metz y estamos a hora y media de Verdún, por ejemplo, ¿no? Verdún, aquella gran batalla de 1916 de la Primera Guerra Mundial con 300.000 muertes y fue una de las grandes batallas de la primera junto con el Somme, ¿no? Entonces estábamos muy cerca de eso, estábamos muy cerca de donde George Patton con su tercer ejército entró hacia Alemania. Estábamos muy cerca, bueno, realmente estaríamos cerca del Somme, también muy cerca de las Ardenas, con aquellas dos ofensivas, la de 1940 y la de 1944 de la Segunda Guerra Mundial, muy cerca de Sedan, aquella batalla que hizo que naciese el Imperio Alemán, venciendo a Alemania a Francia. En fin, estamos muy cerca de muchos sitios muy importantes. Y nos decían que por aquí fue el tránsito obligado de muchos ejércitos, doctor. Sí, exactamente. Aquí también estamos muy cerca de Alsacia y Lorena. Estamos en los Vosgos, que es un lugar de litigio entre los dos países, entre Francia y Alemania siempre. Estamos muy cerca de la línea Maginot también, esa línea que se construyó, esa fortificación que construyeron los franceses después de la Primera Guerra Mundial, creyendo que ese gran trincherón de cemento con el que se podían llenar 6 maracanás, ojo, de cemento, podía evitar la invasión de Alemania, y luego Alemania pues lo que hizo fue bordearlo por las Ardenas y bueno, hizo que colapsara el ejército franco-británico en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En aquel mayo y junio de 1940. ¿no? Estamos en una zona de fricción entre dos grandes imperios, el francés y el alemán, ¿no? Ahora estamos en la Comunidad Europea, pero es un sitio de fricción absolutamente, ¿no? También lo fueron en la Revolución Francesa, en su enfrentamiento con Austria, con Prusia, las guerras napoleónicas, en fin, este es un sitio de no parar. Aquí, por ejemplo, cuando la artillería bombardeaba en Verdún, aquellos 60 millones de obuses, la artillería alemana y francesa, pues aquí, que estamos como a casi 2 horas del sitio, del lugar, pues aquí temblaba el suelo, ¿no? O sea que estamos muy cerca. Si un oficial francés hubiera estado aquí o alemán, pues hubiera notado que en su trinchera el suelo temblaba y porque a 2 horas de viaje había una de las peores confrontaciones de la Primera Guerra Mundial. Estamos en un sitio, por eso es sobre el terreno, ¿no? Intentar dar el ejemplo de que no vuelva, con lo difícil que es eso, que no vuelva a ocurrir más. Doctor, vimos en su exposición un recorrido rápido pero muy nutrido de pasajes históricos, de imágenes que nos situaron en esas etapas tanto de la Primera, Segunda Guerra Mundial, pasando por otras confrontaciones bélicas. La intención con esta exposición, ¿cuál es, doctor? Finalmente, uno debe de comprender todo el entramado histórico que no se debe ver como un hecho aislado. Bueno, yo siempre tengo la teoría de que lo comentamos,
de que la generación que sufre un enfrentamiento bélico, esa generación, la siguiente, los hijos, no lo van a volver a cometer, han aprendido en sus propias carnes, los primeros con sangre y los segundos con miseria, pero la tercera ya está dispuesta otra vez a repetirlo, ¿no? Nosotros hemos salido de una confrontación europea brutal que ha dado lugar a la sociedad del bienestar en Europa, pero ya estamos con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que es un lugar ideal para intentar que la gente entienda el gran desastre que ocurrió en este lugar de Europa, no solo en este lugar de Europa, a lo largo de toda Europa, ¿no? Y que no se vuelva a repetir. Pero eso es muy, muy difícil, pero hay que intentarlo. Yo soy el que primero intervengo en las exposiciones. Yo siempre digo que yo expongo la carnicería y mis compañeros intentan hablar de los derechos humanos y de lo que no debe volver a repetirse. Doctor, ¿por qué estudiantes mexicanos deberían darse la oportunidad de vivir este programa? Bueno, porque yo creo que aparte del aprendizaje es una convivencia ideal en un marco muy adecuado, ¿no? Como es este, ¿no? Es el de Europa, que no solo se aprende sobre historia y batallas, sino que también se aprende cuál es la realidad europea del momento. Se visitan instituciones que tienen que ver con los derechos humanos, se visitan capitales, algunas de ellas reconstruidas como Nuremberg, ¿no? O se visita Auschwitz, el símbolo de lo que no debe volver a pasar. Se visitan las instituciones europeas, de cómo se han montado todas estas instituciones para que Auschwitz y los campos de batalla no vuelvan a ocurrir más. Esas instituciones que han hecho que los europeos nos agrupemos y intentemos vivir juntos, ¿no? Intentemos afrontar una realidad juntos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de los derechos humanos hoy día, doctor? Pues yo creo que es una batalla. Yo soy un poco pesimista, ¿no? Porque la condición humana es la que es, ¿no? Que para mí es bastante pesimista, me defrauda mucho la condición humana. Pero yo creo que hay que seguir combatiendo siempre por los derechos humanos, porque continuamente no solo estamos metiéndonos en conflictos, ahora tenemos una realidad multipolar muy, muy difícil en el mundo, ¿no? Y quizá los derechos humanos sean más importantes que nunca, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una cantidad de conflictos enormes y los derechos humanos, no solo los conflictos, sino el capitalismo, la inteligencia artificial, todo está evolucionando de una forma muy rápida y los derechos humanos son continuamente sojuzgados, ¿no? Hay que estar siempre en guardia. Por eso es importante, y por eso es importante venir a un marco como este, ¿no? Que es ideal para encontrar una posible solución a los enfrentamientos después de un pasado absolutamente terrorífico. El planteamiento de este programa, además de los derechos humanos, la necesidad de promover un liderazgo estratégico, es la educación para la paz. Esa otra parte que es esencial, doctor, y que se planteó aquí, que desde la educación es como se pueden prevenir futuras guerras y sobre todo violaciones a los derechos humanos como los que están ocurriendo. ¿Qué nos puede decir? Sí, la educación para la paz, pero como he dicho, cada vez parece que lo hacen más difícil, ¿no? La realidad política parece que cada vez lo hace más difícil. Como estamos viendo, las guerras se están multiplicando y la venta de armamento se multiplica, la desigualdad se multiplica, con lo cual la economía de mercado, el capitalismo está disparándose hacia unas realidades que no conocemos, con un futuro, es lo que hablábamos de la inteligencia artificial, en fin, un futuro muy complicado. Y por eso el abogar por los derechos humanos y por la paz, yo creo que ahora mismo es primordial. O sea, no digo primordial, es una cuestión de supervivencia ahora mismo. Porque si no, tarde o temprano alguien se equivocará, dará un paso excesivo hacia adelante y acabaremos con todo. Lo que estamos viendo, finalmente, doctor, las invasiones, esta parte de la animosidad de los líderes políticos del mundo, de querer resolver a través de las confrontaciones bélicas los conflictos y no a través de la negociación, de la mediación, implica que está en riesgo la paz del mundo. Que sí, podemos vivir una tercera guerra mundial como ha estado siempre Bueno, ya hemos estado antes al borde de una tercera guerra mundial durante la Guerra Fría. El caso más famoso es la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Pero ahora mismo hemos pasado, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín en el 89, hemos pasado a un mundo multipolar, a un enfrentamiento por ese liderazgo del imperio mundial, de Estados Unidos y China, ¿no?
el síndrome de Tucídides, cuando dos imperios luchan por la hegemonía, suelen tender al enfrentamiento, ¿no? Luego está Rusia y otros países emergentes, ¿no? Que están ahí subiendo, ¿no? Brasil, la India ha subido en habitantes a China ahora mismo, con lo cual es un mundo mucho más complicado que el de la Guerra Fría, y el de la Guerra Fría fue peligrosísimo. Y a pesar de la globalización, que todo el mundo parecía que nos iba a traer paz y prosperidad, pues parece que se está volviendo peligroso y complicado. Yo espero que me equivoque, pero yo creo que a medio plazo alguien valga la redundancia, se equivocará y nos llevará a algún desastre si no ponemos remedio. Por eso es tan importante hablar de la paz y los derechos humanos y dar mucho la lata con esto. Se habló en una sesión de ese caldo de cultivo que se generó y que solo fue un punto detonante para la Primera Guerra Mundial, y que lo mismo sucedió durante la Segunda. ¿Cree que se está generando todo este caldo de cultivo similar a estos conflictos de antaño, del pasado? Bueno, en la Primera Guerra Mundial había dos bandos, ¿no? La Triple Entente y la Entente Cordial, y cuando esos dos bandos enfrentados y desconfiando entre ellos empiezan con una carrera de armamento y una serie de alianzas entre varios imperios, y empieza esa carrera de armamento, que lo que indica es una desconfianza feroz, eso lleva inevitablemente casi siempre a la confrontación con la Segunda Guerra Mundial, el rearme alemán, esa necesidad, esa mezcla de nacionalismo, imperialismo y fascismo, nazismo y fascismo, pues nos lleva a la confrontación inevitable. En fin, cuando uno invierte en ametralladoras, no se convierten nunca en litros de leche para los niños. Las ametralladoras son para lo que son, y al final se acaban utilizando tarde o temprano. Si identificáramos un punto así como el de mayor riesgo, doctor, porque ya citó algunos, ¿cuál sería? Así que el que tendríamos que poner atención y es el que está encendiendo los focos rojos. Para mí hay tres. Uno principalmente es el de Ucrania ahora mismo. Yo creo que Ucrania está perdiendo la guerra, como era de prever. No creo que vaya más. Los rusos llevan 2 años intentando llegar al Dnieper. No creo que quieran ir más allá del Dnieper. Necesitarían un ejército de tamaño soviético, como de la Segunda Guerra Mundial. Para llegar a Polonia, por ejemplo, desde Bielorrusia, necesitarán 2 millones de soldados, que ahora mismo no hay en Ucrania, ¿no? Rusos me refiero. Y le está costando mucho llegar, conquistar Bakhmut le costó meses, o sea, llegar al Dnieper le ha costado mucho, y necesitarán una operación logística brutal para llegar simplemente a Polonia. Con lo cual yo creo que eso acabará en una paz más o menos. Esperemos que no se desborde y que no haya un altercado con la OTAN que obliga a que la cosa se vaya de las manos y haya una guerra en Europa. Yo creo que eso va abocado más o menos a una paz, aunque a Rusia ahora mismo no la conviene porque va a ganar. Eso por un lado, y por otro lado está el Mar de China. El Mar de China es un asunto peligroso, los aliados de Estados Unidos, China quiere expandirse, es un asunto complicado, y sobre todo Corea del Sur, el gran aliado de Estados Unidos, y si China dentro de unos años se sentirá lo suficientemente potente y fuerte como para intentar esa toma de Taiwán. Ya han hecho juegos de guerra en Estados Unidos, pues fingiendo esa confrontación entre China y Estados Unidos y Corea del Sur, y parece que ninguno de los dos ganaría Estados Unidos, pero a un precio altísimo, y además siempre estaría el peligro de una confrontación nuclear. Es que es muy difícil no pasar de un enfrentamiento clásico a una confrontación nuclear hoy en día, sobre todo porque el que va perdiendo siempre puede tener la tentación de utilizar las armas nucleares, tácticas o estratégicas. Eso está claro. Así que además siempre pensamos, bueno, si se pegan los chinos y los norteamericanos nuclearmente, no, esto afectaría a la tierra, afectaría a la economía, subirían los mercados, sería un desastre para todos, sería pobreza para todos y quizá muchas cosas más. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. El doctor Jesús González de Miguel, desde la Academia Europea Otzenhausen en Alemania. Saludos. Saludos. Perfecto, doctor.